El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciendo: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús respondió: ahora déjame hacer esto porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras de este Santo Evangelio borren, Señor, todos nuestros pecados. Queridos hermanos, al celebrar hoy esta fiesta del bautismo del Señor, damos fin al tiempo litúrgico de la Navidad y a la vez este domingo ocupa el lugar del primer domingo durante el año. O sea que ya el lunes comenzaríamos con la primera semana del tiempo ordinario durante el año hasta la séptima semana, donde cae Carnaval, y ese miércoles sería el miércoles ceniza con la que empezamos el tiempo penitencial de la Cuaresma. Tradicionalmente, cuando se hablaba de Epifanía, se subrayaban tres aspectos de todas las manifestaciones que ha hecho el Señor, porque Epifanía es una manifestación. Siempre que Él salió de su casa, quiso algo, que habló, bueno, se fue manifestando. Pero acá aparecen tres manifestaciones que son justamente las que yo leí en los tropos del rito penitencial del Señor ten piedad. Y se refiere una a la que hemos celebrado el viernes, o sea, ayer, la manifestación de Jesús a los magos de Oriente. Otro es la que celebramos hoy, el bautismo de Jesús. Y la otra son las bodas de Caná, que simbolizan la unión esponsalicia de Jesús con su iglesia. Se suele leer en el tiempo durante el año, en alguno de los ciclos. Hoy nos referimos entonces a este punto importante que es el bautismo de Jesús, no solamente para recordar el hecho histórico, sino ¿qué nos dice a nosotros hoy esto? Sobre todo que hay una manifestación de la Santísima Trinidad, que suele pasar sin pena y sin gloria, por lo menos no se le escucha mucho en cuanto a comentario, ¿no? Lo hemos visto aquí en la escena, el Padre que habla, el Hijo que es bautizado y el Espíritu Santo que baja como una paloma. Y Juan Bautista dice: aquel que me envió a bautizar me dijo el que bautizara con agua, y sobre el que vea que se posa una paloma, ese es el Cordero de Dios. Por eso, en el Evangelio de Juan 2 veces, cuando pasa Jesús, lo presenta Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hoy podemos decir de una forma alegórica que se vino a lavar al Jordán el autor de la limpieza, ¿no? Que es el mismo Cristo, quien no tenía necesidad del bautismo. Por eso Juan le dice: soy yo quien debe ser bautizado. Esto es una frase que está que se reza mañana en el himno de las segundas vísperas. Hoy se vino a lavar el autor de la limpieza.
Y es que el Señor quiere que se cumpla toda justicia. Y entonces, aprovechando este bautismo de Jesús, hoy nosotros tenemos que descubrir mi bautismo, que también suele pasar sin pena y sin gloria, cuya figura es Noé, que iba en el arca, en el diluvio, signo del bautismo, y el cruce del Mar Rojo. Generalmente no relacionamos todo esto, y como generalmente bautizamos de niños, el niño después ni se acuerda. Y los grandes festejamos el bautismo de los niños, pero bueno, festejamos. Después quizás no nos acordamos, o quizás sí, de avisarles y recordarles que están bautizados y cómo fue y qué significó este bautismo. Por de pronto, en el río Jordán se santifica Juan, se santifica el agua y se sepulta en el agua al viejo Adán. Recordemos que Jesús es el nuevo Adán, es el nuevo Adán. Fíjense qué curioso que Juan podría haber dicho a Jesús, ya que estamos acá, bautizame. Y hubiera sido el primer bautismo de la historia. Y es que dice San Gregorio Nacianceno, había otro bautismo preparado para Juan, porque Juan va precediendo en todo a Jesús y lo precede hasta el martirio. Por eso el bautismo de Juan será el bautismo de sangre. Sabemos que hay tres tipos de bautismo: el bautismo de deseo, el bautismo de sangre, el de los mártires, y el bautismo de agua. Entonces, por el bautismo, vamos a pensar un poquito en el bautismo como lo tenemos hoy. Por el bautismo somos los hijos de Dios, los hermanos de Jesús y los templos del Espíritu Santo. O sea que si nos quedáramos con esto, tendríamos para masticar bastante, pensar, meditar, lo grande que es esto que he dicho. Hijo de Dios, hermano de Jesús y templo del Espíritu Santo. Si tuviéramos conciencia de todo esto, creo que temblaríamos, ¿no? Creo que temblaríamos. O al menos nos preguntaríamos algo antes de pecar. Porque no vale que digamos, y todos somos pecadores, somos débiles. Sí, es verdad todo eso. Pero acordémonos de lo positivo, ¿no? Soy hijo de Dios, hermano de Jesús, templo del Espíritu Santo. Cuando nos bautizan, se nos perdonan todos los pecados. Supongamos que nos bautizan de grande. Aún el original se nos perdona. Y son niños, el pecado original. Siempre, por supuesto, uno dice, puede ser más comprensible y catequético el bautismo para el adulto del adulto. Pero es más enternecedor siempre el bautismo del bebé. Sobre todo pensando que empiezo a ser miembro de la Iglesia tan pequeñito, sin entender nada, y que Dios, siendo tan todopoderoso y omnipotente, entre en ese cuerpecito. Y allí recibo la gracia santificante, es decir, recibo al mismo Dios. Dios nos hace muchos regalos en la vida, y ahí en el bautismo, por medio del papá, la mamá y los padrinos, nos regala las virtudes. Virtud de la fe, virtud de la esperanza, virtud de la caridad. Y esto es bueno que lo entendamos, ¿no? Y por ahí, cuando venimos a anotar los bautismos, traemos a un padrino, ¿no es cierto?, que no profesa nuestra fe. Y la gente nos dice, pero es buena persona, y nadie discute eso.
El tema es que una persona que no profesa la fe no puede transmitir la fe. Cuando reciben la vela encendida, se les dice: Padre y Padrino, reciban la luz de Cristo, a ustedes se les confía la misión de acrecentar esta luz, o sea, esta fe. Pero si yo no creo, tampoco es un requisito más, tampoco son trabas que se nos ponen, es una cosa seria el bautismo, como lo es el casamiento, la ordenación, los votos, la confirmación, la Eucaristía, son cosas serias, tan seria que imprime un carácter indeleble a tal punto que no se lo puede borrar, Se podrá romper el acta del bautismo, se podrá romper la hoja, quemarla, tacharla, borrarla, todo lo que quieran, pero el bautismo no se borra. Y sobre todo, entender que el bautismo como sacramento y la fe en sí misma no se impone, sino que se propone. O sea, libremente han venido a casarse, libremente han venido a la misa, libremente han venido a la confirmación y libremente han venido al bautismo. Entonces, ¿por qué ahora queremos sacarnos el bautismo si lo hemos recibido libremente y con alegría? Y el Señor también nos hace otros regalos, como es ser sacerdote, profetas y pastores, para que celebremos todos juntos el culto, para que anunciemos la palabra, prediquemos, evangelicemos, leamos la palabra de Dios en la misa, y justamente también para ser pastores. Y esa es la función del padrino y de la madrina en el bautismo. Si nos fijamos en el pesebre, los que llegan primeros y están más cerca de la Virgen, San José y el niño, son los pastores. Por supuesto que hay gente pobre. Y eso nos indica que también no tiene sentido que busquemos gente con dinero ni que busquemos la parte económica, sino el corazón del padrino y de la madrina, ¿no? Y en esto también otra aclaración, que sean siempre los padres quienes elijan los padrinos para sus hijos. No que yo le pido al compadre o a la comadre que me dé su hijo, porque a lo mejor yo no soy garantía. Esto es un derecho del papá y de la mamá, de elegir quién quiero que esté conmigo como padre y como madre. Pues son compadre y comadre, están conmigo, están con nosotros. ¿A quién quiero yo que estén al lado mío? Y nos envía el Señor entonces a evangelizar, a santificar y a formar conciencias cristianas. Esos son los regalos, las cosas que Dios nos invita a realizar en este bautismo que nosotros estamos acostumbrados a hacer con agua y que realiza lo que significa un lavado y realiza un lavado y por eso lo hacemos con agua. Y antes del bautismo se nos coloca en el pecho el óleo, que es el aceite bendecido por el obispo en la misa crismal, por la cual, junto con la oración del exorcismo, se nos pide la protección contra el demonio, para que resbale. Posterior al bautismo, se nos unge con el santo crisma, que es aceite de oliva con perfume, en la cabeza, porque somos otros Cristos, y se nos toca los oídos y la boca, diciéndonos: Efetá, ábrete, para que escuches la palabra pronto y pronto también la divulgues. Y por último, la vestidura blanca, que significa esa actitud blanca que deberíamos tener toda la vida
en cuanto a la pureza y que en este momento la tendríamos, ¿no es cierto?, justamente por el bautismo que hemos recibido. Bien, queridos hermanos, hemos hecho una breve catequesis del bautismo. Esto habría mucho para hablar, pero reflexionemos en esto, ¿no? El bautismo del Señor y nuestro bautismo. Nuestro bautismo. Generalmente recordamos más las cosas que hemos recibido de grande, pero recordemos que si no tenemos el bautismo, los otros sacramentos de grande no los podemos recibir. Y entonces en esta noche, démosle gracias al Señor en oración, rezando a Él, a la Virgen, a San José, a los santos, por nuestro papá, nuestra mamá, nuestro padrino, nuestra madrina, por el cura que nos bautizó. Ya muy lejano quizás para algunos de nosotros, pero gracias a ellos nosotros podemos, ¿no es cierto?, estar acá recibiendo los otros sacramentos y sentir ese calor como los discípulos de Emaús, de sentirnos realmente los hijos de Dios. Que así sea.